Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Uruguay, país del cono sur americano, se ha distinguido por muchos años por un desarrollo económico que le ha favorecido una estabilidad política y social. Tiene el índice de alfabetización más alto de América Latina y también un ingreso per cápita que lo coloca en los primeros puestos del continente. En este ambiente de aparente prosperidad, ¿cuáles son los retos de la Iglesia Católica? ¿Qué impacto tiene la fe de los católicos en la vida social y política de la nación? ¿Cómo contribuye la Iglesia a la mejora de la sociedad uruguaya? Es un gusto hoy tener con nosotros como invitado a Monseñor Heriberto Bodeant, obispo de Canelones, que nos compartirá un poco sobre la realidad de la Iglesia en Uruguay. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jonás. Es un gusto estar aquí. Pues antes que nada, Monseñor, nos gustaría conocer un poco antes de entrar de lleno en el tema de la Iglesia en Uruguay. ¿Por qué nos comenta un poco acerca de su trayectoria como, ahora obispo, pero cómo comienza su vocación, de dónde es originario usted, para conocer un poco la realidad del obispo Bodeant? Bien, nací en un pueblo del interior del Uruguay, un pueblo que tiene nombre inglés, Young, por un ingeniero del ferrocarril que le dio nombre a la estación alrededor de la cual nació el pueblo, aunque los habitantes decimos Jung. Así a la uruguaya. Ahí fue que nació mi vocación en la vida parroquial. Desde ahí fui al seminario, fui ordenado sacerdote en 1986 para la diócesis de Salto, en el noroeste del Uruguay. Fui párroco durante 11 años, después de haber sido vicario parroquial, y desde ahí fui llamado al episcopado como obispo auxiliar por el entonces obispo de Salto, Monseñor Daniel Gil, y pasado un cierto tiempo fui enviado por el Papa. Ese primer nombramiento fue de San Juan Pablo II. Luego el Papa Benedicto XVI me envió a la diócesis de Melo, también en el norte del país, pero en el este, en la frontera con Brasil. Y hace poquito más de un año el Papa Francisco me ha enviado a la diócesis de Canelones, en el sur, que es una diócesis no tan extensa como Salto con sus 50.000 kilómetros cuadrados o Melo con sus 25.000, pero con una población sí importante de más de 500.000 de habitantes. Entonces, con este recorrido podemos decir que sí conoce muy bien la realidad del Uruguay. Monseñor, como decía en la introducción, aparentemente el Uruguay tiene un sólido desarrollo económico, ha tenido una estabilidad social y política ya por muchos años después de una época difícil con las dictaduras militares. Pero esta prosperidad, Monseñor, ¿se refleja en general en toda la sociedad o sucede como en la mayoría de los países latinoamericanos donde los contrastes entre ricos y pobres son muy significativos? ¿Cuál es la realidad en el Uruguay? Yo creo que ha habido un cambio importante desde hace algunos años en esa realidad del Uruguay, aunque siguen existiendo, digamos, nichos o bolsones de pobreza. Hace unos 20 años el Uruguay tenía 1/3 de su población bajo la línea de pobreza y un 10% de esos pobres estaban ya bajo la línea de miseria. Pobreza extrema. Pobreza extrema. Hubo un esfuerzo importante de gobiernos sucesivos de luchar contra esa situación de diferentes maneras y con diferentes logros, pero creo que eso en buena medida cambió. De todas formas, sigue existiendo ese desafío. En Canelones lo sentimos particularmente
en la costa. Sobre la costa hay una zona, bueno, de gente de buen pasar, y hay una ruta que divide el sur y el norte de la costa, y ese norte es una zona de asentamientos, de gente que construye su vivienda precaria, que a veces no cuenta con los servicios necesarios. En fin, allí es interesante porque esas parroquias de la costa no están solo al sur, sino que abarcan territorio con esas dos realidades, y muchas veces tratan de realmente prestar una atención especial a esos hermanos que están sobre la otra parte de la ruta. Sí. Monseñor, a veces la presentación en los medios seculares parece que nos hacen ver una realidad del Uruguay muy secular, en la que esa prosperidad económica, esa estabilidad social, también ha generado, digamos, esto que se llama ahora una cultura progresista, ¿no? Con ciertos valores que no son particularmente en línea con la Iglesia Católica, como ha sido, pues fueron de los primeros en legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, algunas actividades sobre el aborto, las legislaciones. ¿Realmente es como lo presenta los medios, tanta secularización del país? Es que eso es, tenemos que ir mucho más atrás, porque a ver, dos elementos. Por un lado, hay que mirar la edad de la Iglesia uruguaya, y vamos a ir ahí. Y por otro lado, ¿cuándo comienza ese proceso de secularización? Comienza sobre fines del siglo XIX. Teníamos una constitución en la que estaban unidas la Iglesia y el Estado, como muchos países, pero era una unión que podríamos decir, desde el punto de vista de la Iglesia, incómoda. En 1919 se reforma la Constitución, se separa la Iglesia y el Estado, y para la Iglesia se fue un alivio y pasar a ser una Iglesia más libre, pobre, en fin, pero libre. Al cardenal Sturla le gusta mucho recordar eso, una Iglesia pobre y libre. Pero ese proceso de secularización ahí se acentuó todavía mucho más, con algunos rasgos a veces un poquito, se pueden considerar pintorescos, como los nombres que fueron recibiendo las fiestas religiosas, como una manera de mantenerlas en el calendario civil, pero sin referencia religiosa. Como por ejemplo... Semana Santa, Semana de Turismo. Sí, y ese nombre es un nombre fuertemente instalado, ¿no? A veces yo escucho a alguna catequista decir, para turismo, ¿cómo? Digo yo, sí, para Semana Santa, porque estamos muy familiarizados con eso. Navidad fue cambiado por el Día de las Familias, bueno, que es simpático, pero eso nunca se arraigó. La Navidad es la Navidad, nadie dice Día de las Familias. Pero así, cada feriado, cada fiesta religiosa, que repito, se quería mantener como día feriado, tomó otro nombre. Bien, eso tal vez es el aspecto curioso, ¿no? Pero la realidad sí que fue un proceso en el cual, sobre todo, la expresión religiosa se consideraba como algo del ámbito privado. Libertad, bueno, pero de vivir su fe privadamente, no de manifestarse muy públicamente. Entonces, a esa secularización inicial, siglo XIX, comienzos del XX, se suma la ola actual y encuentra, podríamos decir, un terreno abonado, propicio. Es decir, donde ya había esa base fuerte, y eso llega también con mucha fuerza en nosotros. Pero lo que decía de la edad de la Iglesia, mientras que en América Latina muchas diócesis están celebrando los 500 años de su fundación, nosotros tenemos poco más de 100 años. En 1970, muy joven iglesia. En 1978 yo estuve frente a la Catedral de Montevideo participando de la celebración del centenario de la creación de la primera diócesis del Uruguay. La diócesis de Montevideo, hoy arquidiócesis, era todo el Uruguay.
con el primer obispo, venerable Jacinto Vera, que esperamos ver próximamente beatificado. Pero así comienza la Iglesia uruguaya su vida plenamente organizada, con su obispo, su seminario, en fin. Mientras tanto, bueno, fue un vicariato apostólico a partir de la independencia del Uruguay, y antes, como una gran parte del territorio argentino, parte de la diócesis de Buenos Aires. ¿Bien? Ahora, estuve revisando algunas estadísticas, Monseñor, y aún y con esta realidad que estamos comentando, todavía un 45% de la población se declara católica, y todavía un poco más si se considera otras denominaciones cristianas. Sí. No llega a ser la mayoría como tal, más del 50%, pero sí es un buen porcentaje. Sí. ¿Esto se refleja, Monseñor, en la vida legislativa y cultural del país? Sí, se refleja justamente en que no es una presencia tan grande. Por otro lado, si pensamos en la gente que se declara católica, no significa que sea practicante. Esos porcentajes, bueno, han variado. Claro. ¿No? Este tal vez es el porcentaje más bajo que podemos considerar. Hay otras encuestas que han dado porcentajes más altos. Pero después, cuando pasamos a la práctica, al vínculo efectivo con la Iglesia, ahí el porcentaje se reduce drásticamente. Y para usted como obispo, Monseñor, ¿esto qué le dice? ¿Esto a qué le llama? Bueno, pues yo me vuelvo siempre a Evangelii Nunciandi, a San Pablo VI. La Iglesia existe para evangelizar. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra misión, nuestra tarea. Y bueno, buscamos los medios a través de los cuales hacer presente el Evangelio, ayudar a la gente a encontrarse con Jesucristo vivo, a conocerlo. Y a veces uno se sorprende de que muchos uruguayos no es que rechacen la Iglesia o la fe, sino que a veces no han tenido verdaderamente la oportunidad de conocerlo. Desconocen. Yo he estado y sigo muy vinculado a una comunidad terapéutica de origen brasileño que está en Uruguay, Facenda de la Esperanza, y la teníamos en la diócesis de Melo, en la primera casa creada, y a mí me impresionaba mucho jóvenes que llegaban a la Facenda, bueno, con el deseo de liberarse de su adicción, que nunca habían entrado ni a una iglesia católica ni a un templo evangélico, nunca habían conversado con un cura ni con un pastor. O sea, qué dato tan interesante, Monseñor. Y lo interesante era ver cómo esos jóvenes que venían así, sin ningún conocimiento, encontraban un ambiente creado por otros que como ellos llegaron del mismo modo, donde se abrieron a la experiencia de Dios, a una vida de oración. Yo di los sacramentos de iniciación cristiana a muchachos y muchachas, porque hay una facenda masculina y otra femenina, que encontraron allí su fe. Cuando yo era un joven sacerdote me preguntaba, tenía una especie de nostalgia de decir, bueno, ¿cómo será la experiencia de un misionero que va a uno de estos países que no tienen ninguna tradición cristiana y ve a una persona hacer un proceso de fe desde cero, ¿no? Es decir, desde un desconocimiento total a pasar a abrirse a la fe, a creer y a pedir la iniciación e iniciar una vida cristiana? Bueno, eso llega a vivirlo en mi propio país, lo cual me alegra mucho también. Esto es impresionante, Monseñor, que es una primera evangelización, pero en zonas urbanas, en zonas muy civilizadas, pero de verdad es, como bien lo dice usted, personas que no han oído hablar del Evangelio. Esa era otra pregunta que yo tenía para usted, Monseñor, acerca del trabajo que hizo usted en las facendas. Sí. ¿Nos puede explicar, para que conozca nuestra audiencia brevemente,
¿En qué consisten las facendas de esperanza? Empezando con el término facenda, porque pues es un término en portugués, claro, sí, que no entendemos en español. Claro, fazenda se traduce al español como hacienda, y esa palabra en muchos países de América Latina se utiliza, ¿no? Es ese establecimiento rural que se dedica a ganadería, agricultura, en fin. La Facenda de la Esperanza nace en Brasil, en el estado de São Paulo, en un municipio, Guaratinguetá, donde un joven vinculado al movimiento de los focolares se siente llamado a acercarse a los más débiles y se pregunta quiénes son, y fija su mirada en unos muchachos que se reunían en la esquina para vender sus artesanías y fumar sus porritos de marihuana, y se acerca a ellos en un plano de establecer una relación, sin más, de una relación de amistad. Los visita hasta que uno de esos jóvenes le dice: yo no puedo seguir así, yo quiero cambiar mi vida, pero necesito ayuda. Y ahí se desencadena el proceso a través del cual se crea esta comunidad terapéutica que busca ayudar, como muchas otras comunidades con este mismo esquema, convivencia, trabajo y espiritualidad. Se crea la primera casa, eso se multiplica, se abre también la rama femenina, salen de Brasil, llegan a Alemania. En Alemania hay también Facenda de la Esperanza, hay una en Berlín por lo menos y alguna más, porque el cofundador es Fray Hans Stapel, así es, alemán, pero con una larga trayectoria en Brasil. En el Brasil. Entonces, ese vínculo con su país natal trajo aquí la Facenda también, pero se extendió por América Latina y también en otros continentes, en África, en Filipinas también se la encuentra. Bien, es una propuesta de internación de un año, conviviendo, trabajando y sobre todo buscando poner en práctica la palabra de Dios presentada cada día. Y bien, hay un proceso que la persona va haciendo y que llega a veces a ese resultado de un cambio de vida francamente notable. Yo he tenido la oportunidad de oír algunos testimonios, Monseñor, y son impresionantes. Y vale la pena mencionar que el índice de reincidencia de personas que han pasado por el programa de Facenda de Esperanza es mínimo de los que reinciden, o sea, es decir, de los que vuelven a caer en algún tipo de adicción. Sí, así es. Es decir, el índice de éxito es altísimo, y es esta combinación de espiritualidad, oración, trabajo y la convivencia ellos mismos conocen sus realidades. Que de lo que se trata no es simplemente dejar de consumir, sino recuperar o encontrar un sentido a la vida. Claro. Que tal vez ahí hay un desafío muy grande para la Iglesia hoy en la evangelización y sobre todo pensando en los jóvenes que muchas veces están sin un horizonte claro, no solo los que están en la adicción, sino muchos otros que sufren en un mundo donde no ven un futuro realmente atrayente, esperanzador. Uruguay tiene una realidad de suicidio juvenil muy preocupante, ¿no? Entonces, a veces se pierde ese horizonte. Se dice que 3 factores inciden sobre la persona que sufre hasta el punto de querer terminar su sufrimiento quitándose la vida, ¿no? Es decir, no ver nada bueno en sí mismo, no ver nada bueno en su entorno y no ver nada bueno en su futuro. Entonces, creo que ofrecer esa valoración de cada uno como persona querida, amada por Dios, descubrir el amor del Padre, descubrir a los hermanos que están dispuestos a escuchar, a acompañar, a contener, a ayudar, y descubrir no solo el futuro inmediato, posible, ganable a través del esfuerzo, sino esa vida que está más allá de esta vida a la que estamos llamados y que es nuestra vida definitiva. Entonces, ahí hay algo que desde el Evangelio tenemos para ofrecer en un mundo en búsqueda de sentido. Y es que esto
nada más la iglesia lo puede hacer, monseñor. Habrá muchos otros tipos de terapias de rehabilitación y de desintoxicación, pero dar un sentido a la vida necesita ser algo muy espiritual y muy trascendental. Por eso es que la iglesia con estas iniciativas tiene tanto éxito. Monseñor, además de las facendas, usted también tiene un gran trabajo en los medios de comunicación. De hecho, ha estado ahora, después de los tiempos de pandemia, desarrollando usted mismo sus proyectos en los medios. Cuéntanos un poco de qué es eso, porque cabe mencionarles a nuestros queridos televidentes que usted de alguna manera ha ayudado a CRTN, Catholic Radio and Television Network, con nuestro trabajo en Latinoamérica, con la distribución de los programas, porque usted estuvo como presidente de las comunicaciones del Comunicación y Prensa del CELAM. Es que estando hasta arriba en la estructura de la iglesia, ahora usted mismo está haciendo su esfuerzo. Cuéntenos qué está haciendo, monseñor. Sí, justo antes de que comenzara la pandemia, yo venía haciendo algún trabajito de videos, en fin, y compré una camarita que con la ilusión de utilizarla alguna vez, por si... Y de repente me encontré utilizándola todas las semanas, preparando algo que muchos me dicen es una homilía. Bueno, yo lo presento como una reflexión sobre el Evangelio de cada domingo, pero luego también empezamos a utilizarla para filmar la misa dominical. Lo ideal y lo que muchas veces se nos plantea es que la misa de la televisión debería ser transmitida en vivo y no en forma diferida, pero bueno, nosotros no teníamos la posibilidad de hacer eso. Un canal de televisión en la diócesis de Melo nos ofreció un espacio el domingo, pero nos dijo, no, pero ustedes tienen que traer la misa grabada, no tenemos ninguna otra manera no podemos ni ir a filmar, ni podemos... Entonces, bueno, tomamos la decisión ahí con un grupo de decir, bien, vamos a prepararla lo mejor posible y llevar esa grabación. Entonces mi camarita ahí estuvo funcionando mucho. Eso pasaba después a un canal de YouTube, mucha gente, en fin, bueno, mucha gente, por lo menos la gente ahí que sentía esa necesidad dentro de la diócesis. Pero usted mismo como pastor sentía que de algún modo siguió de cerca con su rebaño. Sí, porque al difundir estas grabaciones a través de listas de WhatsApp o Messenger o publicarlas en páginas de redes sociales, en fin, mucha gente también escribía, pedía oraciones, planteaba preguntas. Entonces, bueno, se pudo dar esa interacción también. Hay personas que bueno, realmente esperan ese mensaje semanal. Y si por alguna razón demoro en subirlo, me reclaman, ¿no? Hoy no hay... Quieren. Se extraña su reflexión. Bueno, sí, así que lo seguimos haciendo. Y qué importante es de verdad que demos la batalla ahí, monseñor, en los medios, porque pues todos sabemos muy bien que estos medios tecnológicos extraordinarios pueden hacer gran daño, pero también se puede hacer un enorme bien. Se puede hacer y es una obligación que tenemos en la iglesia de usarlos. Yo, cuando comenzaron a generalizarse las redes sociales, hubo gente que me decía, esto es terrible. Yo dije, bueno, lo mismo se dijo de la televisión. Así es. Son instrumentos, y los instrumentos no son ni buenos ni malos, somos nosotros que le damos un bueno o un mal uso. Entonces, promover el buen uso, de eso se trata. Y mientras usted estuvo dirigiendo el Departamento de Comunicaciones del CELAM, ¿cuál es el principal reto que usted vio, monseñor, el desafío número 1 en cuanto a trabajo de comunicaciones? Bien, yo creo que el desafío mayor, y creo que no hemos encontrado la forma, es cómo cruzar una barrera de comunicación que permita ir al encuentro de aquellos que
no tienen un vínculo con la iglesia. Una gran parte de nuestra comunicación desde la iglesia está dirigida hacia quienes están. Yo lo siento en mis propios trabajos, ¿no? Es decir, uno tiene que plantearse otra forma de lenguaje, otro punto de partida sobre todo, ¿no? Es decir, no dar por supuesto nada. Pienso en San Pablo en el Areópago, ¿verdad? Claro. Es eso. Es decir, me acerco a un grupo de gente que no ha oído en su vida hablar de Jesucristo. ¿Cómo comienzo ese diálogo, ¿no? San Pablo en eso hace escuela con aquella motivación, ¿no? Veo que ustedes son un pueblo muy religioso, tienen aquí una imagen de un Dios desconocido. Bien, yo vengo a hablarles de ese Dios. Bien, tal vez tenemos que encontrar ese Dios desconocido presente en el fondo, porque la fe, la trascendencia, la espiritualidad es algo que está en lo profundo de cada ser humano como necesidad, como búsqueda, a veces un poquito, en fin, empujada hacia abajo, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora, ¿no? Pero hay un momento en que las personas tienen su pregunta fundamental de por qué estoy aquí, por qué me sucede esto, por qué pasa esto con mi familia, qué va a pasar conmigo, para qué, en definitiva, es esta existencia que tengo, ¿no? Volvemos a lo de encontrar el sentido de la vida. Claro, un deseo de trascender. Y, Monseñor, pues voló el tiempo, se nos terminó este espacio para poder compartir con usted, pero le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado el día de hoy. Ha sido un gran gusto, Jonás, y bueno, un cordial saludo a toda la audiencia y que el Señor los bendiga abundantemente y nuestra Madre los guarde siempre bajo su manto. Que así sea. Gracias, Monseñor. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca del trabajo que la Iglesia hace en Uruguay, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.